profeta rebelde. Y como ya leyó nuestro hermano Seth, es un libro muy interesante, el libro de Jonás, muy querido, muy usado para predicar a los niños. Jonás, el personaje y el libro es algo muy único entre todos los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento. Algo curioso es de que todos los profetas tienen nombres que honran a Dios, y Jonás no necesariamente. Por ejemplo, el profeta Jeremías, su nombre significa Jehová es levantado. Ezequiel significa tomado por Dios. Miqueas, el nombre de Miqueas significa quién es como Dios. Sin embargo, el nombre o la palabra Jonás significa paloma. Y en aquellos tiempos, el que alguien se llamase paloma, pues es prácticamente un chiste, es algo frágil, ¿verdad? El nombre de Jonás entonces se asocia con un pájaro que se asusta fácilmente. Y es curioso porque Jonás es el único profeta quien es enviado por Dios a viajar a otro país a predicarles a personas que no son israelitas, que son gentiles. Por ejemplo, Isaías tuvo muchos mensajes para Israel, pero nunca salió de la nación a predicar otro pueblo. Vemos en Isaías 1:18 cómo claramente él está predicando en nombre del Señor. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean como rojos carmesí, como blanca lana quedarán. Entonces lo que vemos aquí es que Jonás es el único en ser enviado a predicar a una nación perversa, a que se arrepienta y se vuelva al Señor. Eso lo vemos en los primeros 2 versículos que acabamos de leer del capítulo 1. Ahora, Jonás es enviado a predicar a esta nación perversa de Nínive, que Nínive es la capital del imperio asirio en aquellos tiempos y era una gran ciudad. Vemos en el capítulo 4 que la ciudad era de gran población, de 120,000 personas. Y un dato curioso acerca de los asirios, en este caso de los ninivitas, es de que ellos se enorgullecían de su brutalidad. Ellos presumían de su violencia hasta el punto que empalaban a sus enemigos y los tenían colgados ahí para mostrar la increíble crueldad de ellos. De hecho, el libro de Nahum registra qué tan crueles eran ellos. Dice Nahum, capítulo 3, versículo 1, ay de la ciudad sanguinaria, está refiriéndose a Nínive, toda ella llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña. Entonces está dando una descripción muy gráfica de cómo eran los ninivitas, cómo eran los asirios. Era un pueblo muy brutal. Ahora, Jonás sabe perfectamente que Dios es un Dios misericordioso, pero Jonás, como vamos a ver, o ya leímos al menos en el capítulo 1, no está dispuesto a mostrar la misericordia que Dios está dispuesto a mostrar al pueblo de Nínive. Entonces lo que tenemos aquí es que es el único profeta que desobedece a Dios, y no solamente desobedece a Dios, hermano Bacasegua, sino que escribe al respecto. Todavía lo registra su desobediencia, registra lo que ha hecho. Él conocía bien sus tiempos, él conocía a sus enemigos, él conocía a Dios, él conocía perfectamente lo que Éxodo 34, 6 y 7 dice. El Señor, compasivo y clemente, lento para la ira. Estas palabras estaban en la mente seguramente de Jonás. ¿Cómo es Dios? Compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, abundante en fidelidad, que guarda misericordia a millares. El que perdona la iniquidad, el que perdona la transgresión, el que perdona el pecado. Es decir, Jonás tenía conciencia de cómo era Dios. Y lo que vemos aquí es de que ante el conocimiento de cómo es Dios, a pesar de eso, él se empeña en desobedecer las órdenes de Dios. Así que lo que tenemos aquí es que Jonás es un libro y un personaje en cual él es el único que pudo haber escrito este libro, ya que él fue quien recibió este mandato de ir a Nínive. No fue escrito para los asirios, sino que fue escrito para los hebreos, porque Jonás creo que tenía el propósito de que Israel viera que a través de su propia depreciación, es decir, a través de su mal ejemplo, los israelitas entendieran cómo es que debían vivir comprometidos con Dios. Así que Jonás es un verdadero creyente. El libro de Jonás lo que hace es que detalla sus errores. El libro de Jonás nos habla de un hombre que se atrevió a ir en contra de la voluntad de Dios, y lo que encontramos es que falló rotundamente. No tuvo éxito.
Este libro es muy interesante porque nos enseña mucho, como dije ahorita, a través del mal ejemplo de Jonás. Y la forma en la cual este libro nos enseña es a través de ironías. Y eso es muy interesante porque usted sabrá, una ironía es una incongruencia, una ironía es una inconsistencia, una ironía es una discrepancia, es una expresión, es un evento, es una declaración que se usa en forma opuesta de lo que se espera. Un ejemplo muy fácil sería esto, cuando alguien puede decir por ahí, cuando tenía hambre, no tenía comida. Ahora que tengo comida, no tengo hambre. Eso es una ironía, ¿no? Entonces, eso es lo que Jonás está usando literalmente para enseñarnos muchas verdades. Es decir, es irónico, hermanos, leer en el libro de Jonás que tenemos un profeta que lo único que tiene que hacer es hablar el mensaje de Dios, el mensaje que Dios le ha dado, y no lo haga. Eso es una ironía. Es irónico que el profeta de Dios, quien dice con sus palabras temer y amar a Dios, entonces demuestra lo contrario con sus hechos. Es irónico que en vez de que la gente escuche el testimonio de Dios por medio del profeta escogido, que es Jonás, en vez de que escuchen acerca de Dios, lo escuchen por medio de paganos. Es una ironía que el profeta de Dios, en vez de que exalte el nombre del Señor, en vez de que predique el nombre del Señor, sean los marineros los que estén dando testimonio de quién es Dios. Es una ironía. Así que esta y más ironías se encuentran por toda la vida de Jonás, por todo el libro de Jonás, y es por medio de estas ironías que este libro nos enseña a crecer espiritualmente. Así que, ¿alguna vez usted se ha preguntado qué sucede cuando algún siervo del Señor comienza a desobedecer? ¿Qué sucede, hermano Lacasegua, cuando un cristiano comienza a desobedecer a Dios? ¿Acaso Dios lo abandona? ¿Por qué algún cristiano dejaría de crecer espiritualmente? La idea que quiero compartir el día de hoy es esta. Una vida que está en crecimiento espiritualmente no deja de buscar a Dios. Una vida que está en crecimiento espiritualmente no deja de buscar a Dios, sino que se mueve en obediencia hacia los mandamientos de Dios. Muestra consistencia entre sus palabras y sus acciones y da testimonio de Cristo ante un mundo no creyente. Así que, en primer lugar, lo que vemos es que una vida que está creciendo espiritualmente se mueve en obediencia hacia los mandamientos de Dios. Vamos a orar antes de continuar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por mis hermanos. Gracias por la iglesia. Gracias por la oportunidad tan única que nos das de poder abrir tu palabra y pretender, Padre, ser usados por ti para edificar a tu iglesia. Gracias por ese privilegio, Señor. Y no queda otra, Padre, que confiar en que tu palabra nos hablará, nos transformará, Padre, y nos ayudará a crecer espiritualmente. Ayúdanos, Padre. Ayúdame a ser instrumento de bendición para tu iglesia que te ha costado, Padre, precio de sangre. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Así que primeramente vemos que la vida, una vida que está creciendo espiritualmente, se mueve en obediencia hacia los mandamientos de Dios. Quédese conmigo en Jonás capítulo 1, fíjese el versículo 1, ahí vamos a estar, así que manténgase ahí conmigo. Dice el versículo 1, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Fíjese cómo dijimos ahorita que el nombre de Jonás significa paloma, así que esta palabra, ¿qué es lo que evoca? Evoca paz. Esta palabra evoca tranquilidad, evoca mansedumbre, pero es todo lo que vemos contrario en la vida de Jonás, porque él no es lo que él expresa en su comportamiento. Dice el texto, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y esta palabra también Amitai significa fidelidad, significa verdad. Así que lo que estamos leyendo es algo irónico, estamos leyendo algo así como que dice, la palabra del Señor vino a Jonás, quien es paz, quien es fiel, quien es verdad. Y nos vamos a dar cuenta más adelante que necesariamente Él no es esa paz, Él no es esa fidelidad, Él no es esa verdad, Él no anda en esa verdad. Continúa el texto en el versículo 2 diciendo, Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Lo que tenemos aquí, hermanos, es un mandato profético. Dice aquí la palabra del Señor vino, levántate y ve a Nínive, dice el versículo 1.
Entonces lo que estamos viendo aquí es que es un mandato profético. Y un mandato profético es un patrón. Es algo que vemos muy simple en la palabra de Dios. Se compone de tres cosas. El mandato profético es cuando Dios habla al profeta, el profeta escucha y el profeta obedece. Es algo muy sencillo. Eso lo vemos en la vida de Elías cuando fue mandado a ministrar a la viuda de Sarepta en 1 Reyes 7:8. Así que los profetas simplemente no dejaban su tierra para pronunciar un juicio sobre las ciudades gentiles, sino que cuando Dios hablaba, ellos escuchaban, ellos obedecían y acataban la orden de Dios. Así que lo que tenemos aquí es de que Jonás no está acatando este mandato tan claro de ir a Nínive y proclamar en contra de ella. Y como dije ahorita, no era usual que los profetas de Israel dejaran su tierra para pronunciar un juicio a las ciudades gentiles. Ahora, lo que está sucediendo es de que en Israel, en ese tiempo, el rey Jeroboam, que era un rey perverso, estaba guiando cada vez más y más al pueblo de Israel a la idolatría. Lo que quiero decir es de que las cosas no estaban bien en casa. Entonces la pregunta es, ¿por qué enviar a su profeta a otra tierra cuando hay problemas en casa? ¿Por qué mandarlo predicar a un lugar en el cual no conocen a Dios? Así que Dios envía a Jonás a Nínive, la capital del imperio asirio, lo cual era una ciudad perversa, era una ciudad politeísta, era una ciudad que estaba llena de prostitución y de sexo ilícito. Ellos fueron conocidos por su extrema brutalidad, por su violencia. De hecho, ellos desollaban a sus enemigos y sus pieles las colgaban en los muros para mostrar su poder y su perversidad. Los empalaban y los arrastraban por millas. Ellos eran conocidos por sus prácticas de brujería, de hechicería, por su extremo abuso del alcohol y la prostitución. Y esto es muy interesante porque esos dos elementos últimos que mencioné fueron los que llevaron a Siria a su ruina. Así que, ¿por qué ir a una nación tan perversa cuando hay problemas en casa? ¿Por qué molestarse, ir a predicarle a esta gente que está perdida, que está totalmente en esta miseria? Una cosa muy sencilla es esto. Esto nos indica el carácter de Dios. Eso nos indica que Dios es un Dios que se preocupa por todos. Así que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el momento en el cual Dios envía a su profeta a esta ciudad perversa, nos está enseñando la misericordia de Dios. Y no solamente nos enseña la misericordia de Dios, sino que nos enseña lo que Dios espera de nosotros. Así que la comisión del profeta Jonás consiste en dos órdenes. Fíjese cómo dice el versículo 2. Levántate y ve, proclama contra ella. Ahora, la razón por la cual él habría de ir es porque la maldad claramente había subido hasta la presencia de Dios. Era mucha la maldad de este pueblo. Así que imagínense cuando escucha Jonás este mandamiento y cuando los israelitas saben que Dios está mandando a este profeta a ir a predicar en contra de Nínive. Yo pienso que estos se escucharon y no era algo extraño de que Dios le pidiese a su profeta a predicar un juicio en contra de esta nación. De seguro están pensando, se lo merecen. Llegó el tiempo de ¿qué? De la venganza. Llegó el tiempo del juicio. Así que por fin ellos van a pagar el daño que están haciendo. Así que pudo haber sido normal. Se esperaría de que Dios no dejara en su maldad a esta ciudad. Así que el texto dice, levántate, ve y proclama a los que no conocen que el juicio se acerca. El versículo 4 del capítulo 3 complementa este mandato. Y dice, ve, levántate, proclama, porque dentro de 40 días Nínive será arrasada. Así que lo que estamos viendo aquí, hermanos, es algo muy interesante. Dios anuncia su juicio dos veces en este libro. En el capítulo 1, versículo 2, y en el capítulo 3, versículo 4. Y lo interesante es de que cuando Dios anuncia su juicio, es una oportunidad para mostrar su misericordia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios anuncia juicio, el juicio es la última cosa que Dios quiere hacer. Esto lo vemos muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 18 vemos cómo Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Él anunció que iba a haber juicio y no tuvo que estar anunciando a Sodoma y Gomorra que se arrepintieran, sino que simplemente Él trajo juicio. También lo vemos en la rebelión de Corea, ya en Números 16. Coré pretendió usurpar el sacerdocio de Aarón y de Moisés, y lo que Dios hizo fue que la tierra se los tragó. Dios trajo juicio inmediato hacia ellos.
Cuando Usa tocó el arca, recuerdan cuando el arca del pacto fue trasladada y esta carreta se tambaleó de repente y la arca se iba a caer. Usa pretendió tocar el arca para que no se cayese. ¿Y qué fue lo que pasó? En ese momento Dios consumió a Usa. Un ejemplo más lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu de Dios. Vemos claramente cómo Ananías cayó tendido y a las horas después su esposa lo vio y le dijo, mira, ahí está tu esposo tendido, ¿por qué vendiste al Espíritu de Dios? Y ¡paz! Cayó muerta también ella. Lo que quiero decir es de que cuando Dios quiere traer juicio, no tiene que andarlo anunciando, sino que Él simplemente lo ejecuta. Así que cuando vemos aquí en el libro de Jonás que 2 veces se está anunciando el juicio, esa es una oportunidad para mostrar misericordia. Eso es una oportunidad para que el pueblo se arrepienta. Es una oportunidad para que Dios muestre su amor por medio de este mensaje, el cual está llamando la atención del pueblo diciendo, arrepiéntanse, cambien de parecer. Así que en medio del anuncio de este juicio, lo que encontramos es el carácter misericordioso de Dios. Lo que encontramos es el amor claro de Dios. ¿Por qué? Porque el anuncio mismo, hermanos, es la misericordia de Dios. El llamado al arrepentimiento es una de las demostraciones más amorosas que encontramos de parte de Dios. Él mismo nos lo aclaró. El Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 14, cuando dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahí está el llamado, ahí está el amor de Dios, ahí está la misericordia de Dios en su máxima expresión, diciéndonos, cambia de parecer y vuelve a mí. Es curioso cuando vemos este mensaje, porque lo que estamos viendo aquí claramente es de que Dios está enviando a su profeta a mostrar ese amor, a que el pueblo de Nínive vea el carácter de la misericordia que están dispuestos a recibir por parte de Dios. Creo que usted le va a ser muy familiar esta historia o esta ilustración. Es como cuando un padre que está educando a su niño y el niño todavía no entiende bien, todavía no es obediente por completo, y usted le dice al niño, hey, no vayas para la calle porque hay muchos carros que te van a atropellar, ¿verdad? ¿Y qué hace el niño? ¡Pum! Sale corriendo a la calle, ¿verdad? Es precisamente lo que hace. Y uno le grita, ¡hey, no corras, no corras! ¿Y qué pasa con el niño? Sigue corriendo más hacia la calle, ¿verdad? Sigue corriendo más hacia el peligro. Hasta que el padre no va corriendo y se abalanza y lo arrastra, lo saca con todo lo que puede para evitar que sufra una muerte segura. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Dios se preocupa por todas las personas en todos los lugares del mundo. Y es por medio de la predicación por la cual Dios está queriendo arrancar al pueblo ninivita, está queriendo arrancar a las personas de su mal camino y traerlos fuera de sus malos caminos. Este mensaje, entonces, está cargado de misericordia por parte de Dios. Es un mensaje el cual nos está llamando al arrepentimiento. Es un mensaje que está llamando a este pueblo a la fe. Es un mensaje que está queriendo arrancar a este pueblo de sus malos caminos. Así que lo que vemos aquí también es de que si Dios envía a su profeta a llevar este mensaje de misericordia, de amor por parte de Dios a este pueblo perverso, entonces lo que se espera es de que su profeta obedezca y acate ese mensaje. Así que la obediencia que Dios espera de nosotros debe de ser inmediata. Fíjese lo que dice el versículo 3. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Creo que ustedes pueden ver que el mandato para Jonás fue claro, específico. No dijo va el próximo año, o no esperes hasta que sean más sensibles y más receptivos al mensaje. No esperes a que estén de buen humor y no se vayan a ofender, sino que simplemente Él le dice, levántate y ve. Es un mandato, es un imperativo, es un mandato el cual denota acción inmediata. Pero lo que vemos es que deliberadamente Él huye del mandato de Dios, se revela en contra de la voluntad de Dios. Y creo que voy a tomar un tiempo para decirles algo. Yo creo que nosotros como cristianos, uno de los principales problemas que tenemos no es necesariamente que seamos personas rebeldes contumaces, es decir, que nos empeñemos a estar en nuestro error. Yo creo que uno de los problemas como cristianos es que si somos desobedientes es porque posponemos la obediencia, es decir, mañana lo hago o después, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es de que este versículo nos está enseñando algo. La obediencia que Dios espera de nosotros a sus mandamientos debe de ser inmediata. No, en cambio, Jonás, que es un desobediente, y no solamente eso, sino que
esta desobediencia de Jonás, hermanos, es catastrófica porque lo convierte, porque lo lleva a ser un desertor del Señor. ¿Por qué? Jonás hace lo opuesto, se dirige en dirección opuesta. El texto dice que Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, en el versículo 3. Y es interesante porque el versículo 3 nos dice 3 veces Tarsis, Tarsis, Tarsis. Es decir, Jonás se dirige a esta ciudad. Lo que nos indica algo muy interesante es de que siempre hay un barco a la desobediencia. Si es cuestión de desobedecer a Dios, siempre va a haber opciones que tomar. Es algo muy, muy claro. Así que el texto no solamente nos indica que siempre hay un lugar para desobedecer, sino que también el texto comienza a decirnos que Jonás desciende. Fíjese el versículo 3, descendiendo ¿a dónde? A Jope. Después el versículo 5, descendió a la bodega del barco. Es decir, en vez de que Jonás se levante, ¿qué hace él? Él desciende, ¿verdad? Es decir, su estado espiritual está yendo en caída, está cayendo delante de Dios, se está alejando más de Dios y eso es lo que causa la obediencia. El texto nos dice que Jonás huye lejos de la presencia de Dios en el versículo 3 y esto es una ironía. ¿Por qué? Porque se supone que un profeta estaba cerca de Dios, se supone que un profeta está cerca de Dios y hablaba de parte de Dios para dar a conocer a las personas. Y lo que estamos viendo aquí es lo contrario. Vemos que Jonás no solamente está huyendo a otro lugar, sino que Jonás está abandonando sus responsabilidades como mensajero. Jonás está abandonando sus responsabilidades como profeta. Él ya no quiere ser el profeta de Dios. Y la pregunta es esta: ¿qué sucede entonces cuando un cristiano comienza a desobedecer a Dios? ¿Qué sucede cuando alguien en esa posición comienza a desobedecer a Dios? ¿Acaso Dios lo abandona? Es una pregunta muy interesante. La respuesta es que de ninguna manera. Dos cosas al menos suceden cuando un creyente se empeña a desobedecer, así como lo hace Jonás. Número 1, se inicia un proceso de descenso espiritual. Lo que vemos aquí es que Jonás está en picada, está descendiendo. Fíjese el versículo 3. Jonás descendió a Jope, ¿sí? Está para abajo. Y luego en el versículo 3 que dice, entró en la nave, entró en la bodega de la nave. ¿Qué indica eso? Está cayendo más abajo. Después del versículo 5, había bajado al interior de la nave. En el versículo 15, vaya al versículo 15, ¿qué dice? Él fue echado al mar. O sea que no solamente descendió a la nave, sino que ahora descendió mucho más profundo, que es echado al mar. En el capítulo 2 de Jonás, versículo 3 y 6, lo que estamos viendo ahora, que Jonás desciende ahora mucho más profundo, cuando está dentro del vientre del pez. Interesante, ¿no? Es decir, el autor, Jonás mismo, nos indica que su descenso físico representa su condición espiritual. Es decir, el desobediente comienza a perder su vitalidad espiritual. Es decir, una desobediencia lleva a la otra. Y paulatinamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno continúa en desobediencia, paulatinamente uno se va alejando de Dios. Es decir, la desobediencia resulta en una decadencia espiritual. En segundo lugar, entonces, lo que sucede es que Dios, ante tal condición de una persona que se empeña a seguir abandonando a Dios, Dios comienza el proceso de reprensión con el fin de llevarlo al arrepentimiento y a la confesión. Debemos entender algo, hermanos. Dios no acepta una negativa de parte de sus hijos. Cuando Él manda algo, Él espera obediencia de nosotros. Así que el ascenso no va a comenzar, sino hasta que la persona venga en arrepentimiento y su confesión de rebeldía. Y lo que tenemos en la Biblia, lo que la Biblia nos dice, es de que Dios siempre va a iniciar ese proceso. Es decir, Dios siempre va a estar obrando con el objeto de traer a los suyos de vuelta a la comunión, de traer a los suyos de vuelta a la fe. Así que continúa el texto en el versículo 4. Fíjese lo que Dios hace para traer a este rebelde al camino. Dice el 4, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Así que el texto dice literalmente que el Señor envió un fuerte viento. Ahora este verbo desató significa literalmente que Dios lanzó un viento. Es decir, es como si un soldado arrojara una lanza. ¿Y qué nos indica esto, Andrea? Nos indica que es una acción deliberada.
Es decir, Dios tiene la intención de detener a este hombre que está en rebeldía. Así que lo que estamos viendo aquí es que Jonás no contaba con la persistencia de Dios para lograr su voluntad. Si Jonás estaba empeñando en desobedecer, Dios se iba a empeñar en detener su acción perversa. Es lo que estamos viendo. Así, Dios desató sobre él una tempestad para detenerlo. Ahora, sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios es omnipotente, así que Él va a usar todos los medios necesarios para asegurarse que nosotros andemos en obediencia y que se haga su voluntad. Fíjese lo que dice el versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarla. Así que estos hombres fueron afectados por el pecado de Jonás. Estos hombres eran experimentados marinos, reconocieron que la tempestad era demasiado fuerte y se llenaron de miedo. Dice el texto que ellos empezaron aquí a clamar a sus dioses, lo que nos indica que eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses y era muy seguro que ellos pensaban que sus dioses controlaban los medios naturales. Así que lo que estaban haciendo es, cada uno buscó atinarle a ver qué dios habían ofendido y oraron cada quien a su Dios para ver si le atinaban y paraba la tormenta. Por supuesto que no le pudieron atinar, ¿verdad? El plan de ellos no dio resultado. ¿Por qué? Dice el texto que arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Ningún Dios de ellos les contestó. ¿Y qué es lo que hacen ahora? Echan al mar a la carga, lo que nos indica que ellos quisieron salvarse por sí mismos. Ahora, fíjese la condición de este profeta. Dice el texto que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué interesante, porque mientras los marineros luchaban por remediar la situación, ¿dónde está este profeta? Está dormido. Dormía insensiblemente en la bodega de este barco. Es decir, no se dio cuenta del peligro. Ahora, es interesante que este vocablo, echado a dormir, significa estar en un sueño profundo. O significa estar en un estado de sueño con poca o ninguna actividad. Es simplemente estar sin sensibilidad a las situaciones que a uno le rodean. Y es interesante que Jonás se echó a dormir porque eso nos indica que la desobediencia de Jonás, hermanos, lo está llevando cada vez más y más a estar en un estado de depresión. ¿Por qué digo? Porque el dormir en esas circunstancias tan terribles no es más que una forma o otra forma más de escapar de su realidad. Él intentó escapar de Dios huyendo a Tarsis en ese barco y por lo visto no lo está logrando. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora? Quiere escapar de su responsabilidad por medio de echarse a dormir, olvidarse completamente del mandato de Dios. Así que dormir en esas circunstancias nos indica que está escapando de su realidad y escapar de su pecado. Y es curioso porque el cristiano que está en su obediencia muchas veces llega a estar en depresión. Es decir, se duerme, se esconde, se aísla. ¿Le ha pasado a usted, hermanos, que están en pecado? Ya no quieren venir a la iglesia, se esconden, nos evaden la palabra de Dios, evaden el consejo, se aíslan, están deprimidos, dormidos nada más. Es lo que sucede, ¿no? Y eso es lo que hace Jonás. Está insensiblemente dormido, está escondido, está aislado en el interior del barco, en medio de una tormenta. No está en medio de circunstancias favorables, está en medio de un problema muy grande, un problema al cual le puede costar la vida. Ahora, qué contraste, ¿no creen? La situación de Jonás, comparado con la obediencia que nos ejemplifica el Señor Jesús allá en Marcos 4, cuando Él enfrentó la tormenta. ¿Recuerdan la historia? En medio de una tormenta se desató esta tempestad. Jesús iba con los discípulos. ¿Y qué dice el texto en Marcos 4? Dice que Jesús estaba dormido sobre una almohadilla, ahí en la popa del barco, es decir, en la parte trasera no es el popa, en la popa. El que está riendo, por eso dije, a lo pensó que le dije algo. En la popa, en la parte trasera del barco, ¿verdad? ¿Y qué diferencia? Jonás está en la bodega y Jesús está en la popa, en la parte trasera. ¿Sí? Y recostado sobre una almohadilla. Eso nos indica algo: perfecta paz, absoluta paz. Es decir, vemos una conciencia tranquila por parte de Jesús, vemos una vida en obediencia a Dios, y cuando es así, no hay nada que temer. Yo recuerdo a mi pastor que me decía: el que obedece no se equivoca, el que obedece está en paz. ¿Por qué? Porque cuando uno es obediente a los mandamientos de Dios, no hay por qué esconderse, sino hay que disfrutar simplemente de la buena comunión que Dios ofrece. El Señor Jesús dijo en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces el ejemplo de Cristo es un ejemplo totalmente contrario a lo que Jonás está experimentando. Jonás está experimentando una depresión, se está escondiendo por su pecado. Y Cristo nos demuestra una perfecta paz ante la obediencia que él ejecuta sobre el Padre. Así que lo que estamos viendo en la vida de Jonás es simplemente esto, hermanos. El siervo de Dios, en ese estado, dormido, en depresión, simplemente se volvió inútil. Totalmente inútil. Inútil para hacer la voluntad de Dios. Inútil para bendecir a otros. Está totalmente ahí inutilizado, insensible. Y ahí es donde el diablo quiere tenernos a nosotros. Inútiles para no cumplir los propósitos de Dios. Inútiles para no alcanzar con el evangelio a los hombres. Eso es lo que el pecado comienza a hacer cuando uno empieza a apartarse de los mandamientos de Dios. Nos inutiliza. Entonces lo que estamos viendo aquí es de que el peso del pecado, hermanos, nos deprime, nos entorpece a tal grado que ya no somos capaces de obedecer a Dios. Pero la pregunta es esta: ¿por qué llegar a tal letargo? ¿Por qué llegar a esa torpeza espiritual? Cuando es así, hermanos, Dios va a usar todos los medios necesarios para que regresemos a la obediencia. La ironía que tenemos aquí es tener un profeta que lo único que tiene que hacer es hablar el mensaje que Dios le ha dado y no lo haga. Así que lo que Jonás nos enseña a través de esta ironía es de que una vida que está creciendo espiritualmente se mueve en obediencia hacia los mandamientos de Dios y no lejos de ellos. En segundo lugar, una vida que está creciendo espiritualmente muestra consistencia entre sus palabras y sus acciones. Vaya conmigo al versículo 6. Dice que el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Ahora, ¿qué contraste vemos aquí, hermanos? Porque estamos hablando de que este capitán es un capitán de un barco pagano y le está llamando a un profeta de Dios para que se despierte y para que ore. Yo creo que está haciendo lo correcto. Es decir, si este es un profeta de Dios, a él tenemos que acudir, ¿no? O sea, él es la persona correcta que puede interceder por nosotros. Pero ¿qué es lo que vemos? Jonás debió ser el primero en responder ante esa calamidad y no es así. Una vez más vemos el contraste con la vida de Jesús en el mismo capítulo de Marcos. Ahora en el versículo 39, lo que vemos es que cuando Jesús está en medio de la tempestad, los discípulos se acercan a Jesús y le dice: perecemos, despierta que perecemos. ¿Y qué hace Jesús? Él se levanta calmadamente y habla a la tormenta y le dice: cálmate, sosiégate. Y lo que vemos aquí con Jonás es una historia muy diferente. No vemos a alguien que esté dispuesto a interceder por esos marineros. Lo que vemos es de que los marineros le dicen a Jonás: este no es tiempo de dormir, sino es tiempo de trabajar. Los marineros le están diciendo algo muy interesante. Le están dando un mandato: levántate e invoca a tu Dios. Lo interesante aquí, hermanos, es de que son las mismas palabras que Dios ya le había dado. Es decir, le está recordando el mandato. Dice, ¿qué le dicen los marineros? Levántate, invoca a tu Dios. Es decir, levántate, proclama, levántate, invoca. Eso tuvo que haber resonado en la mente de Jonás diciendo: alguien me mandó esto ya anteriormente, ¿verdad? Esa era la intención. Es decir, el mandato de los marineros son las mismas palabras por Dios. El Señor estaba reprendiendo a este profeta rebelde por medio de estos paganos. Lo que estamos viendo es de que Dios le está recordando su misión por medio de este marinero. Así que, ¿qué no debía estar haciendo su función como profeta de Dios? ¿Qué acaso Jonás no debería estar buscando el bien de los demás? El capitán le dice: ¿no ves que estamos a punto de morir? ¿Cómo puedes ser tan ajeno a nuestra necesidad? Si tú eres un hombre de fe, entonces ¿por qué no usas tu fe para el bien público? ¿Por qué no usas tu fe para el bienestar de los demás? Esa es la reprensión que los marineros están haciendo delante de Jonás. Es una reprensión muy fuerte. ¿Por qué? Porque aquí comenzamos a ver que hay una inconsistencia, hermanos, entre el oficio de profeta de Jonás y sus acciones. No corresponden. Él debería ser ese instrumento que podría traer paz, ese instrumento el cual podría interceder delante de Dios para beneficio de esos marineros, pero no lo es. Es todo lo contrario. Es algo irónico. Dice el versículo 7 y 8.
Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para ver por causa de quién nos ha venido tal calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Así que ya salió el peine. Ya sabemos quién es el culpable aquí. Echaron suertes y supieron que él era el culpable. Ahora, fíjense bien. Los marineros le hacen preguntas a Jonás. Y la intención aquí es de que, yo creo que Dios usó estas preguntas para reprender a Jonás. Fíjense la pregunta que hace en el versículo 8. Decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Esta pregunta tiene el objeto de ¿qué? De que se dé cuenta de que es por tu culpa. Ya te descubrimos. Echamos suertes y tú eres el culpable. Solamente confiesa. ¿Sí? Tiene el objeto de que se dé cuenta él mismo el estado en que se encuentra. Y lo interesante es de que es por medio de estos marineros paganos. Dios está usando a estos marineros paganos para que este marinero, este profeta rebelde, se arrepienta. Así que el propósito de la pregunta era que él confesara personalmente. Esto debió haberlo forzado a reflexionar sobre quién era y debió haberlo convencido de su pecado. Después le preguntan, ¿qué oficio tienes? Jonás no contesta, pero nosotros contestemos al respecto para que veamos lo que pudo haber producido en la mente de Jonás. ¿Qué oficio tienes? Bueno, soy profeta de Jehová. ¿De dónde vienes? Bueno, pues vengo de renunciar a mi oficio. Huyo de la presencia de Jehová. ¿Cuál es tu tierra? Soy la tierra de Israel, tierra que Jehová dio en promesa a su pueblo. ¿De qué pueblo eres? Soy hebreo. Soy del pueblo unido a Jehová por pacto. ¿Entienden lo que quiero decir? Esas preguntas debieron haber evocado ese pensamiento en Jonás para llevarlo a que se diera cuenta de su identidad. Date cuenta de quién eres. Date cuenta de tu oficio. Date cuenta de quién representas. ¿Sí? Solo pensar en las respuestas debió haber traído convicción y arrepentimiento a este profeta rebelde. Así que si Jonás es todo eso, entonces, ¿qué estás haciendo ahí dormido? Esa es la conclusión. Eso me recuerda una crisis de fe que tuve al principio de mi vida cristiana. Y recuerdo que la forma que reaccioné fue, me fui con mis amigos a tomar. Me fui y cuando llegué, ellos estuvieron reacios a darme una cerveza. Casi se las arrebaté. Y no estuve mucho tiempo ahí. Cuando me hablaban por teléfono, unas hermanas me hablaron, y era la voz de Dios, claramente, y me estaba, salte de ahí. No tienes por qué estar ahí, ¿verdad? Y no hice caso, me mantuve en ese lugar. Y me acuerdo que le decíamos el perro a este compañero que teníamos ahí. El perro me dice, la primera cerveza no me la quiso dar. Me dice él, tú ya saliste de aquí. Nosotros no podemos salir de este estado. Vete. Así me dijo. No duré mucho tiempo ahí. Nadie me hacía caso. Todos me miraban como que tú no debes de estar aquí. Eso fue sorprendente. A los pocos minutos me fui. Lo que quiero decir es de que si Jonás era todo eso, entonces, ¿qué estaba haciendo ahí sin hacer nada al respecto? El versículo 9 continúa diciendo, él le respondió, soy hebreo, temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Eso suena como un cliché, suena lo mismo de siempre, suena como a jerga cristiana, es decir, como que lo está queriendo apantallar, ¿verdad? Soy hebreo, temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Ahora, hay una gran incongruencia entre esta confesión de Jonás y su comportamiento. ¿Por qué? Porque sus palabras y sus acciones son inconsistentes. Es como, si él dice ser hebreo, si él dice temer a Dios, que es el Señor del cielo, entonces sus palabras no corresponden con sus acciones. Él está escondido, él está huyendo, él está abandonando su fe. Es como alguien que dice, bueno, yo ya tengo mucho tiempo como cristiano, ¿verdad? Por gracia de Dios y solamente por gracia de Dios he nacido de nuevo y ya soy bautizado. Suena bien, suena correcto, es correcto. Pero alguien le dice a esa persona, ¿me guiarías para ser cristiano también? ¿Me tomarías el tiempo de guiarme en la fe, en los rudimentos de la fe? Y él responde, bueno, es que yo no soy mucho de evangelismo, ¿verdad? Yo soy más de oración. Así, se escuchaba gente que dice eso, ¿verdad? Yo soy más de oración, ¿verdad? Pues si esa persona fuese de oración, créame, que una persona de oración sería muy poderosa en evangelismo, sería imparable en evangelismo, ¿sí? Sería efectiva
para la gloria de Dios. Lo que quiero decir es esto. En ocasiones, hermanos, nuestras palabras pueden ser las correctas. En ocasiones, nuestro conocimiento de la Biblia puede ser el correcto. Pero si el mundo no puede ver que vivimos de esa manera, entonces no sirve de nada lo que confesemos ser. Eso es lo que pasa con Jonás. De nada sirve que él diga que él es hebreo y que teme al Señor del cielo, si su comportamiento demuestra absolutamente lo contrario. Una vida entonces que está creciendo espiritualmente muestra consistencia entre sus palabras y sus acciones. Versículo 10. Dice que los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Dios por lo que les había declarado. Es decir, estos hombres no comprendían, no concibían cómo es posible que alguien que tenga un llamado tan excelso como el tuyo se comporte de esa manera. Eso es lo que está pasando en este texto. ¿Qué es lo que has hecho, verdad? Es como si un mundano le preguntara a un cristiano: ¿y por qué ya no vas a la iglesia? Hay una gran inconsistencia de por medio ahí. Entonces, cuando la fe de estas personas es confrontada, créanme que la fe de estas personas se va a quebrar fácilmente. Es decir, ellos van a poner en evidencia cuál es su prioridad en esta vida. Y lo vemos en la vida de Jonás. Jonás responde, dice: soy hebreo. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que su identidad está primeramente alineada con su origen étnico y no con Jehová. Mismo lo dice ahí, ¿verdad? Perdón, se me brincó. Ahí está. Versículo 9. Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo. Así que lo que estamos viendo es de que para Jonás parece que era más importante su pueblo y no tanto el Dios de su pueblo. O sea, tiene primeramente ¿quién? A su origen étnico. Continúa el Jonás, versículo 11. Dice: ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo entonces para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Entonces claramente vemos que la culpabilidad de Jonás estaba comprobada. Ahora la pregunta es: ¿qué debemos hacer contigo? Y esta pregunta que le están haciendo no es más que le están diciendo que queremos que tú mismo te impongas la sentencia. Es lo que los navegantes están indicando, ¿verdad? Y el versículo 12 vemos la confesión del profeta. ¿Qué dice el versículo 12? Bueno, tómanme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Así que Jonás simplemente dictaminó la pena capital por ahogamiento para él mismo. Él mismo dio su sentencia. Pena capital, muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Suena algo poético, suena algo heroico, pero en realidad, hermanos, no lo es. No es algo heroico, no es algo poético. Y lo interesante es de que no sería la única vez que Jonás quiere morir. Él está en tal estado de rebeldía que él quiere morir. Por segunda vez, ¿qué hace Jonás? Se valió del mar para escapar de Dios. La primera vez quiso ir a Tarsis y ahora quiere volver a huir de Dios por medio del mar, pero en esta ocasión terminar siendo muerto por ese mar. ¿Se da cuenta del estado de él? ¿Se da cuenta del estado de rebeldía? Prefiere morir antes de obedecer a Dios. ¿Hasta qué punto lo ha llevado su rebeldía? ¿Hasta qué punto lo ha llevado su pecado? Parece que en ambas situaciones Dios no deseaba que su siervo muriera. ¿Por qué? Porque Dios quería que su arrepentimiento y confesión fueran reales para volver a utilizarlo como su portavoz a Nínive. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es la ironía de la vida de Jonás. Y esta ironía también la vemos en la vida de los fariseos. Los fariseos mostraron algo muy similar cuando el Señor Jesús los denunció en Mateo 15:8 diciendo: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Es decir, la ironía de los hombres como los fariseos es igual a la ironía que Jonás. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de guiar al pueblo en obediencia al Señor y solamente honraban a Dios de labios. Eran como Jonás. Es irónico que el profeta de Dios, quien dice con sus palabras temer y amar a Dios, demuestre lo contrario con sus hechos. Lo que quiero decir, hermanos, es de que confesar a Cristo no significa solamente, o no se limita solamente a meras palabras. Si confesamos que Cristo es el Señor, entonces esto se debe reflejar en nuestro comportamiento y debe ser un comportamiento que glorifique a Dios por medio de la obediencia a sus mandamientos. Una vida que está
creciendo espiritualmente muestra consistencia entre sus palabras y sus acciones. En tercer lugar, una vida que está creciendo espiritualmente da buen testimonio de Cristo ante el mundo no creyente. Vamos al versículo 13. Dice, los hombres se pusieron a remar con afán para volver a la tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. En esos últimos versículos de este capítulo vemos 4 acciones. Vemos 4 verbos aquí, 4 acciones de estos marineros paganos. Y esas 4 acciones, hermanos, debieron ser acciones que Jonás debió ejecutar. Primeramente, lo que vemos es de que estos marineros tuvieron compasión. Dice el texto que se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron. Así que ya se había establecido la culpabilidad de Jonás. Ya se había establecido que él era culpable. Los marineros habían tirado las mercancías por la borda. ¿Qué significaba esto? Significaba que no les iban a pagar. El viaje iba a ser inútil. Y era por culpa de este hombre. El mar seguía embraveciéndose y estaba a punto de destrozar la nave. Es decir, ellos estaban a punto de perecer. Se fijan los elementos. Un culpable, que es Jonás. La mercancía se perdió. La nave está a punto de destrozarse. Van a perecer. Yo creo que el autor, o Jonás mismo, nos está diciendo algo. Es lógico que se deshagan de Jonás. Eso es lo más lógico. A eso nos apunta. Es culpable, así que lo más lógico es de que los marineros se deshagan de él. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos compasión. No fue así. Los marineros, ¿qué hicieron? Se pusieron a remar con afán. En un sentido, le están salvando la vida a este rebelde, a este que trae esta desgracia sobre ellos. Están mostrando compasión. Mientras a Jonás no le importa ni Dios, no le importa ni los marineros, y no le importa ni siquiera el destino de miles de ninivitas que están a punto de perecer si no lleva el mensaje. Así que los marineros están teniendo compasión. En segundo lugar, estos marineros oraron. Fíjense lo que dice el versículo 14. Entonces, ¿qué hicieron? Invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor. Hermana Guille, es importante que note usted esto. Dice que invocaron al Señor una vez y dijeron, te rogamos, oh Señor. Segunda vez, ¿verdad? No permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, 3 veces, has hecho como has deseado. Esta repetición es importante. Cuando uno lee la Biblia, es importante notar las repeticiones. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo aquí es como en el versículo 5, los marineros, primeramente que oraban, clamaban a su Dios pagano. Vemos ahí con D minúscula. Nos indica que era un Dios pagano, un Dios falso. Pero ahora vemos que están orando y mencionan el nombre de Dios 3 veces, con S mayúscula. Es el nombre de Dios del pacto, es Yahvé. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice, los marineros ahora están dirigiéndose al Dios verdadero. Tú, Señor verdadero. A Él están orando. Así que esta última frase es significativa. ¿Por qué? Porque ellos están orando, invocando al Dios verdadero. Y parece que esos son más justos que nada. ¿Por qué? Porque dicen, no permitas que perezcamos por la causa de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente. No vaya a ser que hagamos algo que sea equivocado y alguien esté pagando cuando no debe estar pagando. Es decir, fueron personas justas, fueron personas que tuvieron dignidad y están orando a Dios diciéndole, tú has hecho como has deseado. ¿Qué significa esto? Es una confesión de soberanía, es una confesión de que creen en la soberanía de Dios, es una declaración de que están dispuestos a someterse a Dios. Tú, Señor, tú has hecho como has querido. Es una sumisión ante el Dios verdadero. Así que los paganos están reconociendo y se someten a la soberanía de Dios, mientras que el siervo rebelde intentó frustrar la soberanía de Dios. Qué contraste, ¿verdad? Los marineros no solamente hacen eso, sino que también respondieron en obediencia. Versículo 15. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su furia. Vemos una tercera acción, y es que los marineros simplemente obedecen. Jonás ya les había dicho lo que tenían que hacer. Láncenme por la borda. Y no lo hicieron. No lo hicieron hasta que se dan cuenta, hasta que reconocen quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios les había revelado por medio de Jonás que debían lanzarlo al mar. Y lo que vemos aquí es de que llega un punto en el cual los marineros tienen compasión de Jonás, oran al Dios verdadero y ahora actúan en obediencia ante este Dios
verdadero. ¿Por qué? Porque reaccionan ante el milagro que acaban de ver. Tú eres el Dios verdadero. ¿Por medio de qué? Por medio de que se hizo paz. Terminó la tormenta. Ellos se dan cuenta de que han estado orando a este Dios verdadero. ¿Y cómo reaccionan? En obediencia. Reaccionan en obediencia. Los paganos obedecen y el siervo de Dios desobedece. Ve a Nínive, dijo Dios a Jonás. Es algo difícil de hacer. Y los marineros, ¿qué le dijo? Tírenlo por la borda. Es algo difícil de hacer. Jonás desobedeció. No lo hizo en este momento. Estos hombres no obedecieron tirarlo por la borda, pero después obedecieron a Dios. Entonces lo que estamos viendo aquí es que los marineros no solamente obedecen, sino que también se convierten al Señor. Dice el versículo 16, aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. La cuarta acción es de que los marineros se convierten a Dios. El milagro de calmar la tempestad convenció de que debían temer solamente a Jehová. Dice que el mar cesó de su furia. Y lo interesante es esto, hermanos, de que el versículo 10 nos dice que estos hombres temieron, pero temieron a la tempestad. Temieron por sus vidas, ¿verdad? Vamos a morir aquí, vamos a ahogar. Pero en el versículo 10, ¿qué dice? Aquellos hombres temieron, pero temieron a aquel que causó la tempestad. Temieron a Dios. Temor santo hacia Dios. Así que la ironía en la vida de Jonás es que fue Jonás quien debió tener compasión por los paganos. Fue Jonás quien debió orar al Señor por el bienestar de estos marineros. Fue Jonás quien debió caminar en obediencia delante de Dios. Fue Jonás quien debió dar testimonio del Señor para que estos se convirtieran y temieran a Dios. Si Jonás debió haber sido el instrumento para que ellos pusieran su fe en el único Dios verdadero. Y no fue así. Por el contrario, los que demuestran compasión, los que oran, los que obedecen, los que temen a Dios, terminan siendo convertidos. Son esos marineros paganos. Así que, hermanos, una vida que está creciendo espiritualmente da buen testimonio de Cristo al mundo no creyente y no al revés. Como conclusión, ¿quién está leyendo esta historia? ¿A quién va dirigida? Lo digo porque Jonás, según el relato, no pudo apreciar la conversión de los marineros, porque ya le habían echado a la borda, ¿no? Lo echaron y después los marineros se convirtieron. Así que lo que nos indica es de que está buscando la atención hacia los lectores. Este acto nos apunta a nosotros a que reflexionemos. Este libro nos enseña por medio de la ironía lo siguiente. Es irónico que un cristiano que se espera ande en obediencia a Dios no lo haga. Es irónico que un hijo de Dios, quien dice que con sus palabras teme y ama a Dios, demuestre lo contrario con sus hechos. Es irónico que en vez de que la gente escuche el testimonio de Cristo por medio de nosotros, lo escuche por medio de personas que no conocen a Dios. Este libro es un registro para reprender al pueblo que está leyendo este relato. Es una lección que está dirigida a los creyentes. Y la idea principal es de que una vida que está en crecimiento espiritual no deja de buscar a Dios, sino que una vida que está creciendo espiritualmente se mueve en obediencia hacia los mandamientos de Dios. Una vida que está en crecimiento muestra consistencia entre sus palabras y sus acciones. Una vida que está creciendo espiritualmente da buen testimonio de Cristo al mundo no creyente y no al revés. El Señor nos ayude a honrarle a Él por medio de nuestra obediencia y que sea para alabanza de su gracia y para deleite y salvación de